Y así entonces comenzamos ya dándole paso a nuestra corresponsal de noticias de Armenia y de Artsaj, nuestra querida Betty Arslanian, que ya está conectada del otro lado. Parigues Sor, Betty, bienvenida un domingo más a Gomidas. Eso, Romy, buenas tardes a todos en el estudio y a aquellos que se encuentran del otro lado de la pantalla de la radio. Les mando un saludo muy, muy grande. Y por aquí se nos está acabando ya el primer mes del año. Bueno, en realidad ya vamos arrancando febrero. Y bueno, eso quiere decir también que pasamos el día, ¿no? del ejército armenio el pasado 28 de enero, que es una de las celebraciones más importantes del país, y esta semana, bueno, estuvo marcada por este día en el cual las autoridades de Armenia rindieron homenaje a los héroes caídos, ¿no? en diferentes guerras, cuyos cuerpos se encuentran principalmente en el Panteón Militar Hieraplur. Y allí fue el primer ministro Nicol Pashinyan y otros funcionarios también, como el presidente de la Asamblea Nacional, también el jefe del ejército, otros tenientes generales del ejército, quienes dejaron sus ofrendas florales frente a diferentes tumbas representativas. También ese mismo día, Pashinyan visitó la sede del Ministerio de Defensa en Yerevan, y allí hubo también un desfile militar. En esta ocasión, el primer ministro habló sobre bueno, las reformas que está implementando el gobierno, que dice estar implementando el gobierno en el sector militar, y recalcó que todos los estados, esto ya lo viene diciendo, ¿no? Que todos los estados tienen derecho a tener un ejército desarrollado y fuerte. Recordemos que Aliyev cuestiona, ¿no? Esto lo hemos reiterado en muchas oportunidades cada vez que Armenia adquiere armamento de diferentes países como Francia o la India. Aliyev cuestiona esto diciendo que Armenia es un peligro para la región y es una amenaza para una escalada. Sin embargo, la respuesta de la parte de Armenia siempre es recalcando este derecho a la legítima defensa que tiene cualquier Estado, ¿no? Betty, Ah, perdón, como Yerabur, para recordar, ¿qué es lo que implican estas reformas con respecto a las Fuerzas Armadas? estas reformas son bastante amplias, ¿no? Comenzando por la adquisición de armamento de diferentes países, o sea, diversificando los proveedores. Nosotros, bueno, pasamos muchísimos años prácticamente desde la independencia teniendo o concentrando el proveedor de armamento principalmente en Rusia, después de que estas relaciones, bueno, se fueron debilitando, que la parte de Armenia le echa la culpa a Rusia de que hubo armamento que se abonó, pero no se entregó, ¿no? Y en el medio, bueno, está, por supuesto, la guerra de Ucrania y Rusia distraída, por así decir, mirando para otro lado. Armenia, la parte de Armenia usó esto, o, bueno, dicen que el gobierno se cansó de esta actitud y eligió el camino de la diversificación de proveedores. Y esto quiere decir que aparecieron nuevos países abastecedores de armamento, como Francia principalmente, o la India también, ¿no? Esa es una de las partes de la reforma. Y por otro lado tenemos otros pequeños pasos que se estarían implementando, como por ejemplo mirar hacia estándares que se utilizan en la OTAN, ¿no? Que es completamente la oposición a la alianza militar, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en el cual Armenia forma parte, ¿no? Así que es mirar como para Occidente, para esta alianza militar, bueno, occidental, sea desde los uniformes, sea, bueno, distintos patrones, ¿no? Que utiliza la OTAN, y Armenia estaría interesada en implementar, ¿no? Bien. Y por otro lado tenemos también una cuestión monetaria que implicaría un aumento de salarios de todo el personal militar. Esto es lo anunciado, ¿no? Seguramente Claro. hay muchas otras reformas que van a ir
anunciando de a poco y en este momento no tenemos esa información tan fresca, ¿no? Y bueno, y en esta ocasión, ayer a Plur, también fue el ex ministro de Defensa, Zairán Ohanyan, hoy opositor, hoy un diputado que forma parte de la Alianza Armenia, y en conversación con la prensa dijo que no cree en la agenda de paz que está implementando el gobierno armenio con Azerbaiyán porque esto no es realista, sino que es un engaño para el pueblo armenio. Por otro lado, hace unos días tuvimos una conferencia de prensa del primer ministro, Nikol Pashinyan, en el que planteó diferentes temas bastante importantes. Los voy a enumerar brevemente para que estemos al tanto. Por supuesto, habló de muchísimos temas, pero vamos a tocar algunos nomás. Empezamos con el tema del genocidio armenio, que es siempre muy controvertido cuando este tema sale de la boca de cualquier oficialista, ¿no? Últimamente. Hace unos días, el primer ministro, en un encuentro con la comunidad armenia de Suiza, dijo que era esencial comprender qué sucedió y por qué sucedió, ¿no? En relación al genocidio armenio. Y este cuestionamiento fue justamente tomado por parte de muchos sectores de Armenia y también de la diáspora principalmente, como un cuestionamiento, una negación del genocidio armenio. Entonces, bueno, aprovechó en esta oportunidad de esta conferencia de prensa para intentar arreglarlo, diciendo que cómo puede él ser acusado de negar el genocidio armenio si está hablando sobre el genocidio usando la palabra genocidio para describirlo, ¿no? Eh, por otro lado, se refirió a las negociaciones con Azerbaiyán y reveló que el gobierno de Armenia hizo una propuesta de desbloqueo de las comunicaciones regionales, sugiriendo que las regiones occidentales de Azerbaiyán sean comunicadas mediante que haya una comunicación de camiones ferroviarios en Najicheván y en dirección opuesta, ¿no? A través del territorio de Armenia. O sea, dijo que se puede empezar con un transporte de carga y después, cuando la atmósfera esté un poco más tranquila, será posible pensar en un transporte de pasajeros, ¿no? Esta propuesta, según Pashinyan, fue enviada y se está esperando la respuesta de Azerbaiyán. Por otro lado, también Pashinyan se refirió al término Azerbaiyán occidental, que lo hemos nombrado muchas veces, que usa Azerbaiyán para referirse prácticamente a todo el territorio actual de Armenia, y ante esto dijo que este término es una invasión directa contra la integridad territorial de Armenia, y que Azerbaiyán occidental en realidad son las regiones occidentales de Azerbaiyán y no puede haber un Azerbaiyán occidental en Armenia. Y por último, Pashinyan habló sobre los rehenes y los prisioneros armenios detenidos en Azerbaiyán. Dijo que el gobierno está tratando este tema y que ha presentado varias propuestas escritas a Azerbaiyán, ¿no? Recordemos que diferentes sectores, principalmente la oposición, se queja, critica que el gobierno no está haciendo lo suficiente para elevar su voz, o sea, no está elevando su voz para lograr la liberación de los prisioneros y que tiene una actitud indiferente. Por su parte, bueno, vemos que el gobierno dice que esto no es así, que trata este tema por los canales oficiales, ¿no? Sin hacerlo público, pero bueno, nosotros como público, como sociedad, no sabemos si esto es así o si en realidad el gobierno está manteniendo realmente una actitud indiferente con este tema. Y vamos a pasar a otra noticia. Como sabemos, tenemos por delante un proceso de demarcación y delimitación de la frontera con Azerbaiyán, pero no solamente con este país, sino también con la vecina Georgia, ¿no? Lamento decirles
Así como escucharon, al parecer la frontera tampoco estaría bien definida con este país, y eso fue lo que hablaron esta semana los primeros ministros de Armenia y Georgia. Es decir, sobre cómo comenzar el proceso de demarcación de la frontera, que por lo que vemos hasta el momento, solamente ha sido perjudicial para Armenia, ¿no? Y en detrimento de los intereses del pueblo armenio. Esperemos de todo corazón que no sea del mismo modo con este otro país vecino, Georgia. Recordemos que Armenia comparte su norte con este país, ¿no? Pero por otro lado también, como lo hemos comentado, el proceso de demarcación también va a continuar con Azerbaiyán yendo del norte al sur. Todavía no se sabe cuándo va a ser la próxima reunión de las comisiones que se encargan de hacer este acuerdo de marcar la frontera. Y en esta oportunidad también respecto a Georgia, los cancilleres de los dos países se reunieron, llevaron adelante una especie de reunión privada y después ya una ampliada con toda su delegación y discutieron diferentes temas que tienen que ver con sus relaciones bilaterales, ¿no? Y por otro lado, pasando a otra noticia, tenemos que un nuevo pedido, una nueva solicitud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para liberar a los prisioneros políticos de Azerbaiyán. Además de este tema, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa expresó su profunda preocupación por el deterioro de la democracia y el Estado de Derecho en Azerbaiyán, condenó la persecución a figuras de la oposición, activistas civiles, periodistas, bueno, todo aquel que sea crítico del gobierno, y destacó la necesidad de revisar las leyes de partidos políticos y medios de comunicación de modo que sean adecuados a las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Recordemos que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa siempre fue bastante crítica con Azerbaiyán, ¿no? De hecho, el año pasado suspendió los poderes de la delegación de Azerbaiyán con esta institución. Y a partir de ahí también podemos decir que Azerbaiyán está sumamente descontento con Europa como figura también por esta especie de sanción que le han impuesto. Y bueno, a continuación vamos a ir cerrando nuestro reporte con un tema que hoy preocupa a la mayoría, por no decir todos los habitantes de Yerevan, y consiste en el aumento del boleto de transporte público. Este aumento fue aprobado muy recientemente por el Consejo Deliberante de Yerevan, de modo que pasaría de 100 trams que costaba hasta hace 2 días, ¿no? Porque esta ley del aumento se aprobó para implementar el aumento a partir del 1 de febrero, o sea, ayer. Pasaría de 100 a 150 trams, ¿no? Hace muchísimo tiempo ya que sale 100 trams, y ahora, bueno, se decidió este aumento. Hay muchos sectores descontentos con esto y es por eso que en los últimos días hubo muchas acciones de boicot contra esta decisión, que, bueno, consistía principalmente en que los ciudadanos se subían al transporte y solamente abonaban 100 trams. Claro. Un aumento de un 50%, sí, realmente es algo que se va a sentir en todos los bolsillos. Exactamente, sí. Bueno, en general hubo un aumento en muchos sectores, ¿no? de la economía de Armenia. Y bueno, y por su parte, en este tema en particular, como oposición y planteándose totalmente en contra, la Frata Naxutiun también formó parte de estas acciones de protesta, saliendo a las calles de Yerevan,
¿no? En este formato que les comentaba, ¿no? Subiéndose al transporte y estando como interviniendo el transporte público, pero no solo la Pratajna Nasution, sino también otros opositores. Si recordarán nuestros oyentes, el ex alcalde, Haik Marutian, que es también un actor, un cómico, que bueno, fue alcalde de Yereván antes de la actual de Dikrana Viñán y bueno, formaba parte del partido oficialista de Nicole Pashinyan y luego, bueno, por cuestiones de diferencias se separaron y hoy tiene su propio partido, pero él, bueno, aprovechando toda esta movida de todos los seguidores que él tiene y que, bueno, en las redes sociales es bastante, él tiene bastante influencia, subió un video justamente que lo pueden ver en sus redes sociales, subiendo, bueno, al transporte público, diciéndole al conductor que solamente iba a abonar 100 trams y dirigiendo ahí un mensaje de descontento contra este aumento a todos los pasajeros que estaban en ese momento en el autobús. ¿En qué se suele trasladar, Betty, la población, la gente en Yereván? Generalmente en autobús, ¿no? El autobús puedo decir que ha tenido un cambio muy grande en el último tiempo. Todas lo que eran las mayutkas viejas, heredadas de la Unión Soviética, que eran como una especie como de traffic, blancas, sí, algunas muy destartaladas, fueron removidas de las calles de Yereván. Hoy podemos decir que no hay cero mayutkas. Quizás en otras provincias todas, sí. Sí. Creo que en el interior es bastante usual. Nos estamos refiriéndonos principalmente a Yereván. Sí. Y la mayoría, bueno, han sido autobuses, por supuesto, usados, que han sido importados de China, ¿no? O donados. No me atrevo a decir que han sido donados, sino que han sido como comprados de forma usada, ¿no? Con algún descuento. Y hoy, bueno, pero se encuentran en bastante buen estado. Para los que hayan visitado Armenia en el último tiempo, lo pueden ver. Y bueno, la mayoría de la población se maneja en este medio de transporte, ¿no? Que bueno, esta semana han circulado mucho en redes sociales también esta cuestión comparativa que tiene que ver con mostrar cuando hace muchos años, incluso más de 10 años, la oposición de ese momento, muchos de los cuales son funcionarios del oficialismo hoy, ¿no? Es decir, simpatizantes de Pashinyan, fueron quienes lideraron las protestas en contra del aumento que se intentó hacer en ese entonces, ¿no? Hace más de 10 años, que también se le intentó subir a 150 trams. En ese momento, bueno, fueron bastante movilizantes, muy masivas las protestas, por lo cual no se logró establecer el aumento, ¿no? En ese momento, bueno, el pueblo salió a protestar en las calles y ese aumento, esas intenciones de aumentarlo, cesaron y quedó en 100 trams. Pero, bueno, a lo que iba es que es muy usual que hoy hayan reaparecido fotos en las redes sociales, como por ejemplo las de la actual presidenta de la Asamblea Nacional, Alen Simonian, mucho más joven, con un cartel que decía 150 tachado, ¿no? Hoy vemos cómo este círculo se dio vuelta y los mismos que protestaban en ese momento hoy son los que imponen este aumento a la ciudadanía, ¿no? Así que pueden seguir este tema en las redes sociales porque está la ciudadanía de Yereván bastante activa con este tema. Y por este lado, sin más que agregar para esta semana, vamos cerrando nuestro reporte prometiendo muchas más novedades el próximo domingo. Bueno, Betty, muchas gracias por el reporte de hoy. Quedan resonando muchas noticias, especialmente lo que tiene que ver con Georgia y el proceso de demarcación, este cuestionamiento de esa frontera. Seguiremos de cerca las noticias y nos volvemos a reencontrar contigo la semana que viene. Muchas gracias a ustedes. Que tengan feliz semana a todos. Bueno, Cari, me quedé con esto del transporte público. ¿Vos en qué te trasladabas?
En metro y en ómnibus también, Va, las dos. y haciendo cuentas, no corresponde comparar precios de dos países distintos porque son cosas distintas, pero decíamos los 100 tram que dice Betty son 10 pesos uruguayos aproximadamente. Sí, 10 pesos uruguayos. Y los 100 trams también son para el metro. Salía lo mismo. Claro. Y también facilita que 100 trams es una moneda sola. Claro, es como la facilidad del pago con esa moneda. Sí. Bueno, bien. Acá entonces ahora sí cerramos el reporte con Betty. ¡Ópera!